Pecados y temor, el Salvador me vio, aunque indigno pecador, sin merecer amor. En Calvario. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 5. Dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá vio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Hermano Horacio, haz oración por mí, hijo, y por cada uno de los presentes. Vamos a orar. Amado Padre, que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos al trono de su gracia, Padre, para que nos bendiga en este momento que vamos a recibir su consejo. Te pedimos que nos dé una mente abierta, un corazón dispuesto, Padre, que el mensaje no solamente se quede en nuestras mentes, sino que también descienda a nuestros corazones. También le pedimos que bendiga a nuestro hermano Pío, que lo use, Padre bendito, para que utilice palabras sencillas, sabias, y que de esta manera el mensaje, Padre, pueda generar esos cambios que usted desea en nosotros. Gracias, Padre, porque usted siempre tiene servidores suyos para que nos estén ministrando la palabra, su santa palabra. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, cuando la época de los jueces estaba llegando a su fin, se presentan, hermanos, gentes del pueblo de Israel, quejándose, hermanos, ante el profeta Samuel, debido a que sus hijos que fungían como jueces no estaban haciendo bien las cosas. Y entonces, hermanos, le dicen allí acerca de esto, hermano. Vamos al primer libro de Samuel. No pierdan, hermanos, allí lo del segundo libro de Crónicas, porque de ahí es donde vamos a enfocar nuestra plática. Pero ahí, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, hermanos, encontramos allí lo que les estoy mencionando. Dice allí en el capítulo 5, dice: aquí ya se han presentado los quejumbrosos, y le dicen a Samuel: he aquí tus hijos, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Bueno, hermanos, Dios le dice a Samuel: óyelos en su petición, porque no te están desechando así. Esto le causó tristeza, hermanos, grande al profeta Samuel. Dice Dios: atiéndelos, no te están desechando a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Y Dios, hermanos, aquí autoriza, hermanos, la época del Reino Unido. Lo encabeza, hermanos, aquel hombre llamado Saúl, de la tribu de Benjamín. Luego, después de Saúl, hermanos, viene David. Y luego de David viene Salomón. Estos tres hombres constituyeron, hermanos, formaron el Reino Unido. Y después, hermanos, viene la época del reino dividido en norte y sur. Y desfilaron un número de reyes, hermanos, buenos y malos. Y yo quiero hablarles, hermanos, de uno de estos reyes. Y por mencionar algunos, hermanos, recuerdo allá, hermanos, al rey Josías, de las grandes reformas que hizo, hermanos, cuando él ocupó el trono. Me viene a la mente también el reinado de Ezequías, hermanos.
Un rey, hermanos, que al igual que Josías se dedicaron a combatir firmemente la idolatría que había invadido al pueblo de Israel. Dice la escritura, hermanos, que Ezequías, hermanos, celebró la Pascua que hacía muchísimos años que no se celebraba. Y fue tanto el regocijo de la nación judía, hermanos, por mandato de Ezequías, que, hermanos, celebraron la Pascua 2 veces, hermanos. Terminaron los primeros 7 días de la festividad y por, hermanos, voluntad del pueblo, decisión del pueblo, lo hicieron por otros 7 días. Estaban muy contentos, hermanos. Y dentro de los reyes, hermanos, que desfilaron como reyes ejemplares, positivamente hablando, está con el que nos estábamos introduciendo, el rey Josafat, el rey número 4 del reino de Judá, el reino del sur. ¿Cuál es el ejemplo, hermanos, que tenemos nosotros, hermanos, de este rey llamado Josafat? Bueno, hermanos, su ejemplo fue que supo manejar su temor. El temor, hermanos, no es algo extraño. El temor es parte de la que hay en el ser humano. Y el temor, hermanos, puede ser positivo como puede ser negativo. Cuando el temor nos imposibilita, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, hermanos, ahí se ha vuelto en contra nuestra. Pero cuando el temor nos hace ser cautelosos y nos hace depender en Dios, eso se convierte en una grande bendición, hermanos. Fíjense, estábamos hablando aquí del primer libro de Samuel, pero si nos vamos al capítulo 15 del mismo libro, hermanos, encontramos allí la parte negativa, hermanos, de lo que hace el miedo. Cuando, hermanos, se le da la orden al rey Saúl, hermanos, de que vaya a combatir al reino de Amalek, se le dan las instrucciones de cómo él debe de hacer con este reino malvado, hermanos. Entonces el rey va y, hermanos, hace las cosas a su manera. Dice allí en capítulo 15, el primer libro de Samuel, dice en el verso 13, dice: vino pues Samuel a Saúl y vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Es decir, he cumplido con la misión a la que se me mandó. Y entonces Samuel responde, dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, tú me vienes diciendo que has obedecido, pero dentro de lo que se te ordenó era que exterminaras todo el reino de Amalek. Bueno, hermanos, lo cierto es que él decidió, hermanos, hacer las cosas a su manera. Y luego, hermanos, nos dice él la razón, hermanos, que por lo cual lo hizo. Dice ayer en el mismo capítulo, a partir del verso 21, dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Vean, hermanos, todo lo que está detrás de todo esto. Él viene y se presenta tratando de convencer de algo que no era cierto. Él había desobedecido.
Y el profeta Samuel se pone firme ante el rey, hermanos, y le hace ver su error, y finalmente él dice, bueno, pues sí, lo hice porque tú temías al pueblo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para que el temor no venga, hermanos, a hacernos rebelarnos contra el Dios del cielo. Es normal que usted llegue a tener temor de algo, de alguien, pero ponga su confianza en Dios. No haga lo que hizo este hombre llamado Saúl. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo esta triste historia de Saúl, hermanos, nosotros estamos viendo, hermanos, el gran fracaso a que nos conduce el miedo. El Dios del cielo mandó, hermanos, aquí exterminar al reino de Amalek, porque cuando su pueblo venía, hermanos, que había salido de Egipto, venían, hermanos, cansados, sedientos, hambrientos, y, hermanos, Amalek salió a hacerles la guerra. Para comenzar, hermanos, no prosperaron en ese encuentro. Le dice Moisés a Josué que vaya y los enfrente, hermanos, y allí, hermanos, fue derrotado el ejército de Amalek, pero no fue exterminado, sino que allí quedó, hermanos, establecido por el Todopoderoso que un día lo iba a exterminar. Y pasaron, hermanos, cientos de años. Posiblemente ya habían dicho, ya se le había olvidado. Pasaron más de 600 años, hermanos. Y ahora, cuando viene el primer rey, Dios dice, me acuerdo de lo que hizo Amalek a mi pueblo. Hermanos, qué maravilla que Dios, hermanos, está siempre pendiente, cuidando a su pueblo. Lo cuidó, hermanos, cuando se enfrentó a Amalek con ellos. Amalek no pudo hacer nada. Y la forma, hermanos, una de las formas en que triunfaba el pueblo de Dios era que Moisés levantaba las manos. Pero, hermanos, usted puede levantar las manos todas las veces que usted quiera, pero no, eso no es ahora, hermanos, la manera que usted va a tener la victoria, sino poniendo su confianza en Dios. Pero Dios eligió aquel medio, hermanos, en aquella época. Y, hermanos, el reino de Amalek allí fracasó y allí quedó sellado, hermanos, que iba a desaparecer, lo cual Dios, hermanos, lo ha determinado en el tiempo del rey Saúl. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros estamos hablando del rey Josafat, aquí tenemos, hermanos, algo totalmente contrario a lo que vemos en el rey Saúl. Porque, hermanos, Josafat es un hombre, hermanos. Fíjense, ahí vamos, hermanos, al segundo libro de Crónicas. Y nos vamos a ir al capítulo 20, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y entonces vienen ahí, hermanos, a darle una noticia, hermanos, trágica, nada buena. Dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y, hermanos, lo que vemos aquí, que cuando él recibe la noticia de esta multitud que viene a atacarlo, hermanos, él se humilla y pide la ayuda de Dios. Reconoce su impotencia. Y vaya, en lo que vamos a ver, hermanos, vamos a ver que contaba con un gran ejército, hermanos, de más de 1 millón de soldados. Riquezas, hermanos, ustedes
oyeron ahorita en la introducción que este hombre amasó grandes riquezas. Y la razón que nos dio ahí el escritor es, hermanos, porque él se decidió a servir a nuestro Dios. Ahora, ya desde aquí hay grandes lecciones para usted y para mí. Si usted y yo nos determinamos, hermanos, para servir a Dios, para darle el primer lugar a Dios, y yo no dudo, hermanos, que lo hayamos dicho muchas veces y que sepamos hasta de memoria estos pasajes donde se le debe dar a Dios el primer lugar. El problema es que debemos hacerlo, no solo decirlo. Si ustedes recuerdan el fracaso del pueblo de Israel, según Mateo capítulo 23, hermanos, no era que no conocían, sino que no hacían nada. Dice hermanos, allí el Señor: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, de manera que lo que te digan que guardes, guárdalo. Es decir, porque sí conocen. Lo que te están diciendo es verdad. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, hermanos, nosotros no debemos decir que le damos el primer lugar a Dios, debemos de. Entonces aquí, hermanos, cuando vemos a este hombre llamado Josafat, hermanos, que viene este ejército numerosísimo, él se humilla y pide la ayuda de nuestro Dios. Ahora, hermanos, fíjense, allí en el mismo capítulo 20, hermanos, vamos a ver del 10 al 13. Segundo libro de Crónicas 20, 10 al 13, dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué les parece, hermanos? Josafat es un hombre, hermanos, que se destacó por guiar al pueblo a la obediencia y a que se humillaran delante de nuestro Dios. No solamente él está implorando, no solamente él se está humillando, no, el pueblo, hermanos, el pueblo entero. Fue un rey, hermanos, que en verdad, hermanos, fue uno de los mejores, o figura entre los mejores reyes del reino del sur. Ahí tienen su actitud, y si se fijan ustedes en la historia de los reyes, hermanos, que como era el rey, así era el pueblo. Y le animo para que vea usted la historia triste del reino del norte. Y cuando encuentre usted un rey justo que haya sobresalido por hacer la voluntad de Dios, viene y me lo dice. Fueron 18 que desfilaron uno tras otro. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que estaban al parecer en una competencia para ver quién era el más malo y el más perverso. Entonces, ahora no le quiero negar que en el reino del sur hubo también malos reinados, sí. Pero hubo reyes, hermanos, que nos dejaron grandes enseñanzas, positivamente hablando. Y aquí estamos hablando de uno de ellos, del rey Josafat. Ahora, hermanos, la respuesta de nuestro Dios, hermanos, está allí en el 14, hermanos, en el mismo 14 en adelante, hermanos, del verso 14, 20, 14 en adelante, dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo:
oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué tranquilidad deben de haber tenido el rey y todos, hermanos, todo el pueblo, cuando, hermanos, el Dios del cielo está respondiendo: la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Hermanos, la historia sagrada nos dice que cuando el pueblo de Israel fue fiel y obediente, hermanos, el Dios del cielo peleaba por ellos. Si ustedes se van a leer ahí, hermanos, cuando se iba a llevar a cabo la conquista de la primera ciudad de la tierra prometida, allí, hermanos, una mujer llamada Rahab, hermanos, y el pueblo en sí estaban convencidos, hermanos, del poder grande de Dios. Los hechos maravillosos que habían sucedido, hermanos, desde que sacó, hermanos, el Dios del cielo a Egipto, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, hermanos, eran hechos que habían llegado, hermanos, hasta muy lejanas tierras. Y la mujer allí dice: sabemos que Jehová pelea por ustedes. Y le menciona cómo, hermanos, venció a aquellos reyes amorreos, primeros a los que se enfrentó, y luego cómo abrió el mar rojo para que pasara a su pueblo en seco. Y dice ella: sabemos que esta tierra va a ser de ustedes. Y ella saca provecho, hermanos, allí, pero ella dice: nuestro corazón de todos ha desmayado. Hermanos, cuando el pueblo es fiel, el Dios del cielo está cuidando, protegiendo y bendiciendo a los fieles. Pero no es cosa del pasado. Esto, hermanos, sucede en todos los tiempos. La única cosa que usted y yo tenemos que hacer, hermanos, es ser fieles y obedientes a nuestro Dios. Otra vez le digo, es fácil decirlo, pero es, hermanos, el secreto está en que debemos hacerlo. La clave, el éxito está en que debemos nosotros de hacerlo y no solo de decirlo. Ahora, fíjese aquí, fíjese lo que sucede, hermanos. Lo que sucede con Josafat, hermanos. Aquí, hermanos, hay recompensa grande de parte de nuestro Dios. Si le damos vuelta, hermanos, a la hoja, allí en el capítulo, vamos a ver, hermanos, allí en el mismo capítulo 20, dice allí, hermanos, en el verso 25, dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Es decir, primeramente, fíjense lo que sucedió. Dice en el verso 22, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Se fijan, hermanos? Ellos estaban temerosos por la grande multitud que venían, pero acuden al Todopoderoso y les dicen: no se preocupen, no se preocupen, la guerra no es de ustedes, es mía. Y aquí está lo que Dios hace. Esa multitud, hermanos, Dios obra para que se maten entre ellos mismos. Viene su pueblo, hermanos, y ni siquiera tuvo que empuñar la espada. Y miren lo que sucede, hermanos. Ahí, lo que aconteció después. Dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová
y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraka hasta hoy. ¿Qué les parece, hermanos? Vean ustedes el cuidado que Dios tiene, hermanos, cuando sus hijos confían en Él. Cuando sus hijos, hermanos, el miedo los guía para servirle. Si usted llega a tener miedo, que ese miedo sea para ser mejor delante de Dios. Hermanos, Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Cada uno de los que hemos obedecido el Evangelio, hermanos, le debemos tanto a Dios. Porque, hermanos, Él ha hecho maravillas en nuestras vidas y en nuestros seres queridos. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios, vencer los temores que a veces nos hacen, hermanos, fallar. Estaba yo enseñando a una persona, hermanos, a una familia, y cuando llegamos, hermanos, a hablar del plan de salvación, de la necesidad de bautizarse, dice, hermano, yo temo a Dios y no me voy a bautizar. ¿Pueden entender eso? Teme a Dios, pero no quiere obedecer a Dios. Hermanos, el hombre se quedó, hermanos, sin la bendición de convertirse en hijo de Dios, porque el temor, ¿saben por qué temía él? Porque él ya estaba bautizado. Hermanos, la Biblia enseña, hermanos, que cuando somos bautizados, obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo el que nos pone en su iglesia. Pero, hermanos, no es posible, hermanos, que el Dios del cielo añada a una persona de un grupo que el hombre ha fundado, que lo ponga en la iglesia de Cristo. Hermanos, esto no es posible, esto no se da, nunca. Pero él decía, yo ya estoy bautizado y tengo mucho temor a Dios, yo no lo voy a hacer. Le digo, oiga, ¿cómo tiene miedo a obedecer? Si realmente lo que está en desobediencia usted y su familia. Pero ahí tiene lo que hace el miedo, hermanos. El miedo nos hace errar el blanco, nos hace equivocarnos, tomar decisiones equivocadas. Entonces, hermanos, nosotros, el cielo nos está esperando a usted y a mí. Dios les bendiga. Amén. Mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel. Ven, pecador.